Bienvenidos. Hoy nos metemos con esos documentos que a veces asustan un poco, ¿no? La Gaceta Oficial. Parecen densos, llenos de lenguaje técnico, pero la verdad es que ahí se publican decisiones que nos tocan de cerca. En la salud, el trabajo, hasta lo que compramos. Hoy vamos a analizar la Gaceta Oficial número 221 de Paraguay del 23 de septiembre de 2025. Tenemos 3 temas principales sobre la mesa. Primero, una ley nuevita, la 7533, que define y regula cómo trabajan los farmacéuticos. Segundo, la ley 7534, que trae cambios, cambios importantes a la ley que protege la maternidad y la lactancia. Y tercero, un decreto, el 4638, que actualiza las reglas de origen para el comercio, específicamente entre los países del Mercosur y Chile. Nuestra misión hoy, sacar lo clave, lo práctico de estos textos, entender qué significan para el día a día. Bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos con la Ley 7533, la de la profesión farmacéutica. Todos queremos saber quién es un farmacéutico, pero ¿cómo lo define esta ley formalmente? Va más allá del título que conocemos. O farmacéutico o al doctor en farmacia. Lo fundamental es que deben tener un título universitario, de grado, y la universidad tiene que estar habilitada o acreditada. Puede ser nacional o si es un título extranjero tiene que estar homologado acá en Paraguay. Y ojo, un paso clave, tienen que inscribirse en el registro del Ministerio de Salud Pública. O sea, no es solo tener el título, hay que estar registrado formalmente. Entiendo. Se busca asegurar un nivel, una formalidad. Y sobre los fines de la profesión que menciona el artículo 3, parece que va mucho, pero mucho más allá de entregar medicamentos en la farmacia, ¿no? Sí, totalmente. El alcance es notablemente amplio. Va desde la investigación, el desarrollo de nuevos medicamentos, la producción misma, el control de calidad, el registro sanitario, la comercialización. Y no solo de medicamentos sintéticos, los que más conocemos, también homeopáticos, productos naturales, radiofármacos, hemoderivados, biológicos, los biotecnológicos que son cada vez más importantes. Incluso la preparación de esas fórmulas que se hacen a medida para un paciente, las fórmulas magistrales o las oficinales, que son más estándar pero también preparadas. Pero no termina ahí. La supervisión se extiende a cosméticos, productos de higiene personal, suplementos dietarios, materias primas para todo esto, insumos hospitalarios, dispositivos médicos e incluso, algo muy actual, productos de tabaco y los sistemas electrónicos de administración de nicotina, los vapeadores y eso. Wow, o sea, la responsabilidad del farmacéutico ahora abarca prácticamente todo lo que usamos y consumimos relacionado con la salud, el bienestar y hasta el estilo de vida, digamos. Exactamente. Y además de los productos, incluye la gestión de la atención farmacéutica al paciente, hacer análisis de tóxicos, asumir la responsabilidad técnica de los establecimientos, farmacias, laboratorios, droguerías y asesorar en temas de salud pública. Lo fascinante aquí es, justamente esa amplitud de la supervisión técnica. Refleja lo complejo que se ha vuelto todo el ecosistema de productos para la salud. Clarísimo. La ley menciona también un símbolo, la Copa de Higia, y requisitos para las universidades. Pero vayamos a las competencias. ¿Qué habilidades específicas espera que tengan estos profesionales según el artículo 7? Bueno, hay varias competencias clave. Por ejemplo, diseñar, sintetizar, producir medicamentos y otros productos para la salud, preparar formulaciones nutricionales, parenterales u otras mezclas intravenosas. Algo muy importante, realizar el seguimiento farmacoterapéutico. O sea, no solo dispensar, sino ver cómo le va al paciente con el tratamiento, si hay problemas, si es efectivo. También asesorar al resto del equipo de salud y a la población sobre el uso racional de los medicamentos. Esto es fundamental, ¿viste? Para evitar problemas como la resistencia a los antibióticos. Y claro, ejercer la dirección técnica, establecer las especificaciones técnicas, higiénicas, de seguridad en todos los establecimientos donde se manejen estos productos. Participar en auditorías, pericias, es muy completo. Se nota la responsabilidad. Y del otro lado, la ley también habla de los derechos de los farmacéuticos en el artículo 8. ¿Hay algo ahí que sea particularmente, digamos, protector o novedoso? Sí, hay puntos muy interesantes y protectores. Se garantiza un ambiente de trabajo seguro. Eso es básico.
pero se va más allá. Se establece explícitamente el derecho a un seguro complementario si manejan sustancias consideradas de alto riesgo. Pensá en químicas, biológicas, radioactivas, citotóxicas como las de quimioterapia. También se habla de una bonificación salarial por trabajar en áreas de riesgo o en zonas de frontera o de menor desarrollo relativo. Y algo importante, el derecho a negarse a hacer tareas que estén fuera de su competencia profesional o que atenten contra su dignidad, salvo, claro, que haya una justificación legal, como en un proceso penal. Y se reconoce la objeción de conciencia, aunque tiene que estar contemplada en el contrato de trabajo. Ese punto de la objeción de conciencia siempre genera debate, ¿no? ¿Cómo se equilibra eso con la responsabilidad hacia el paciente? Esa es justamente la pregunta importante que plantea la ley y que la práctica deberá resolver. La idea es proteger al profesional, sí, pero siempre dentro de un marco ético y legal donde la prioridad es la salud y seguridad del paciente. Es un equilibrio delicado, la verdad, entre los derechos individuales del farmacéutico y sus deberes profesionales indelegables. Habrá que ver cómo se aplica en situaciones concretas. Lógico, es un balance complejo. Y supongo que las obligaciones y prohibiciones, artículos 9 y 10, refuerzan esa idea de profesionalismo. Mantenerse registrado, capacitarse continuamente, guardar secreto profesional, cumplir las normas. Y la ética. El artículo 11 habla de principios éticos. Sí, la dimensión ética es central en esta ley. Subraya principios fundamentales como la honestidad, la integridad, poner siempre primero la seguridad y el bienestar del paciente, actuar con autonomía profesional, pero también colaborar con otros profesionales de la salud. Y muy importante, respetar los derechos y la diversidad cultural de los pacientes. Es, digamos, un código de conducta esencial. ¿Y si alguien ejerce ilegalmente? Hay sanciones según el Código Sanitario, artículo 12. Entonces, resumiendo esta primera ley, si juntamos todo esto, la formación, el alcance enorme de responsabilidades, los derechos, deberes, la ética, ¿qué significa para la población general? Para la gente, el mensaje final es de mayor garantía y seguridad. Esta ley busca asegurar que la persona detrás del mostrador de la farmacia, o en el laboratorio que fabrica un medicamento, o en el hospital preparando una fórmula, cumpla con un estándar profesional, técnico y ético muy alto. Al final del día, es una medida pensada para proteger la salud pública y la seguridad de todos nosotros como pacientes en Paraguay. Muy claro. Bueno, pasemos ahora a la segunda ley importante de esta Gaceta, la Ley 7534. Esta modifica y amplía la Ley de Protección a la Maternidad y Apoyo a la Lactancia. ¿A quiénes aplica ahora esta ley? El artículo 2 modificado parece abarcar mucho. Sí, el alcance es realmente amplio. La intención es clarísima, ser muy inclusiva. Cubre a trabajadoras de prácticamente todos los ámbitos laborales. Sector privado, por supuesto, regido por el Código del Trabajo. Pero también sector público. Funcionarias judiciales, del Ministerio Público, de la Función Pública en general, de la Defensa Pública. Y no se queda ahí. Abarca también a mujeres en cargos selectivos, trabajadores de gobernaciones, de municipalidades, de la banca pública, incluso Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entes estatales, autónomos, autárquicos y hasta instituciones de educación superior. La idea es universalizar esta protección en el mundo laboral paraguayo. La verdad que sí, es casi universal. Y acá viene lo que me parece realmente interesante. Los cambios en los permisos por maternidad. El artículo 11 modificado. ¿Cuáles son las novedades clave ahí? Son varias, ¿sí? Bastante significativas. Primero, el permiso base se mantiene en 18 semanas, pero ahora se flexibiliza el inicio. La trabajadora puede decidir empezarlo hasta 2 semanas antes de la fecha probable de parto, pensando en el interés del niño o niña por nacer. Segundo, y esto es crucial, el permiso se extiende, y bastante, hasta 24 semanas en total. ¿En qué casos? Bueno, si el parto ocurre antes de las 35 semanas de gestación, o sea, prematuro. También si el bebé nace con un peso inferior a 2.000 gramos, bajo peso, o si nace con alguna enfermedad congénita grave que necesite cuidados especiales por más tiempo. Todo esto, por supuesto, tiene que estar justificado con un certificado médico. Una extensión muy importante para situaciones complicadas. Casi 6 meses en esos casos. ¿Qué más hay?
Hay más, sí. En caso de partos múltiples, se suma un mes de permiso por cada hijo o hija a partir del segundo. Ah, o sea, gemelos serían 18 semanas más un mes. Trillizos, 18 semanas más 2 meses. Exactamente. Y si se dan las dos cosas, por ejemplo, un parto múltiple y además prematuro o con bajo peso, se aplica el descanso postnatal que resulte más largo para la madre. Se busca la máxima protección. Y otro punto muy humano y fundamental. Si lamentablemente la madre fallece durante el parto o mientras está de permiso, el padre trabajador tiene derecho a tomar el tiempo de permiso que le quedaba a ella. O si no está el padre, la persona que quede a cargo del cuidado exclusivo del bebé, para asegurar ese cuidado indispensable. Esa última medida es clave, realmente. Asegura el cuidado del recién nacido en un momento trágico. Sin duda. Además, la ley prohíbe explícitamente que la trabajadora realice otro trabajo remunerado durante el permiso. Se entiende que es un tiempo para el cuidado. Y para quienes ocupan cargos electivos, como diputadas o senadoras, se establece un permiso de hasta 18 semanas con goce de sueldo o dieta equivalente. Y ese permiso cesa automáticamente si la titular decide reintegrarse antes. Es importante notar que el artículo 2 de esta nueva ley deroga una ley anterior que regulaba específicamente el reposo por maternidad para cargos electivos. Ahora se unifica todo bajo esta ley. Entiendo. Entonces, si miramos todos estos cambios en conjunto, la extensión en casos vulnerables, lo de partos múltiples, la protección si fallece la madre, ¿qué nos dice esto? Nos dice que hay un avance, diría yo, notable en las políticas públicas de apoyo a la familia y a la primera infancia en Paraguay. Se están reconociendo y buscando proteger activamente situaciones de especial vulnerabilidad como la prematurez, el bajo peso, las enfermedades congénitas o los partos múltiples. Y se asegura el cuidado del infante incluso en las circunstancias más difíciles. Si conectamos esto con una mirada más amplia, bueno, refleja una tendencia a fortalecer las redes de soporte familiar desde el Estado. Se reconoce la importancia crítica de esos primeros meses de vida. Muy bien. Cambiemos ahora de tema. Vayamos al comercio internacional. Hablemos del decreto número 4638. Este decreto incorpora al derecho paraguayo un protocolo que actualiza las reglas de comercio entre Mercosur y Chile. Específicamente, algo llamado régimen de origen. Suena técnico, pero En ventajas arancelarias, o sea, impuestos de importación más bajos o directamente cero. Pero esas ventajas no son para cualquier producto. Solo aplican a los productos que se consideran originarios de alguno de los países que firman el acuerdo. El régimen de origen son básicamente las reglas del juego que definen cuándo un producto califica como originario, son como el pasaporte del producto para poder entrar con ese beneficio arancelario. Este nuevo decreto lo que hace es incorporar un protocolo, el número 69 de ese acuerdo, que moderniza y reemplaza completamente las reglas de origen, que estaban antes en el anexo 13 del AC35. Y de paso, deroga decretos anteriores que habían incorporado versiones viejas de esas reglas. entiendo, es como la llave para abrir la puerta de los beneficios del acuerdo comercial. ¿Y cómo se determina ahora si un producto tiene ese pasaporte, si es originario? ¿Cuáles son los criterios principales con estas nuevas reglas? Hay varios criterios, según el artículo 4 de este nuevo anexo 13. El más directo es si el producto fue totalmente obtenido o producido en la región. Por ejemplo, minerales extraídos del suelo, plantas cosechadas, animales nacidos y criados allí, productos de la pesca en sus aguas. Otro criterio es si el producto fue elaborado usando exclusivamente materiales que ya eran originarios de los países del acuerdo, Mercosur o Chile. Pero lo más común en la industria es que se usen algunos materiales o insumos que vienen de fuera de la región. En esos casos, el producto puede considerarse originario si esos materiales no originarios sufren una transformación sustancial durante el proceso productivo. Transformación sustancial. ¿Y cómo se mide eso? Es algo subjetivo. Generalmente se mide de forma objetiva usando la clasificación arancelaria. La regla más común es que el producto final tiene que clasificarse en una partida arancelaria diferente a la de todos los materiales no originarios que se usaron.
Es lo que se conoce como salto de partida o cambio de clasificación arancelaria usando la nomenclatura analadiza, que es la que se usa en estos acuerdos. Ahora, hay casos donde no se exige ese cambio de partida. Ahí, la regla suele ser un criterio de valor, que el valor de todos los materiales no originarios importados no supere un cierto porcentaje del valor del producto final exportado. Típicamente el umbral es que el valor CIF de los insumos no originarios no puede ser más del 40% del valor FOB del producto final. Hay una fórmula. CIF, FOB, se hace 40%. También hay reglas específicas para productos de montaje o ensamblaje y requisitos muy específicos para ciertos productos que están detallados en un apéndice larguísimo, los REOs, requisitos específicos de origen. Y un detalle importante, hay un régimen un poco diferente, más flexible, para las exportaciones de Paraguay hacia Chile, que va a estar vigente hasta el año 2038. Está en otro apéndice. O sea que no alcanza con, digamos, atornillar un par de piezas importadas aquí, si esas piezas son lo principal del producto o valen mucho comparado con el precio final. Tiene que haber una transformación real. Exactamente. De hecho, el artículo 6 lista explícitamente una serie de operaciones consideradas mínimas que, por sí solas, nunca confieren origen, aunque se hagan en la región. Hablamos de cosas como operaciones para conservar el producto durante el transporte, lavado, limpieza, quitar polvo, clasificación, selección, empaquetado simple, división o agrupación de bultos, aplicación de marcas, montaje muy simple de partes o la simple mezcla de productos, incluso de diferentes partidas, si no cambia esencialmente las características del producto final. Todo eso no alcanza para dar origen. También existe una regla de tolerancia o de minimis, artículo 5, que permite usar una pequeña cantidad de materiales no originarios, hasta un 10% del valor FOB usualmente, que no cumplan la regla principal de cambio de partida o valor, siempre y cuando no se superen los límites de valor si hay un reo específico. Es como un pequeño margen. Entendido. Y si una empresa paraguaya, por ejemplo, fabrica algo y cree que cumple con estas reglas para exportar a Chile, ¿cómo lo demuestra ante la aduana chilena? ¿Qué papeles necesita? Bueno, el artículo 14 establece dos modalidades principales para probar el origen. La forma tradicional y la más usada hasta ahora es el certificado de origen. Es un documento formal emitido por una autoridad competente del país exportador, como un ministerio o una entidad delegada, tipo una cámara de comercio. Sigue un formato estricto que está en un apéndice y se basa en una declaración jurada de origen, DJO, que el productor o exportador tiene que presentar previamente. La otra opción, que el acuerdo ahora contempla pero cuya implementación depende de acuerdos bilaterales, es la declaración de origen. Esta la puede hacer directamente el propio exportador o productor en la factura comercial o en otro documento de la operación. Tiene que incluir una información mínima, también detallada en apéndices. Es más ágil, una especie de autocertificación. Cualquiera de las dos pruebas de origen tiene una validez de 12 meses desde su emisión. Y muy importante, las empresas tienen la obligación de conservar todos los registros y documentos que respaldan esa declaración de origen, por al menos 3 años. Un avance interesante es que el artículo 17 reconoce explícitamente la validez de los certificados de origen emitidos y firmados digitalmente. Bien, o sea, hay que documentar todo muy bien. ¿Y qué pasa si la aduana del país que importa, digamos Chile en este ejemplo, tiene dudas? Si sospecha que ese certificado o declaración de origen no es correcto, puede investigar. Absolutamente. El acuerdo tiene todo un capítulo, artículos 23 al 37, dedicado al procedimiento de control y verificación de origen. La autoridad aduanera del país importador puede iniciar un proceso de verificación. Pueden pedir más información a la autoridad que emitió el certificado en el país exportador, solicitar copias de la documentación de respaldo que tiene el exportador o productor, como la DJO, facturas de insumos, detalles del proceso productivo. Incluso pueden solicitar realizar una visita de verificación a las instalaciones del productor o exportador para revisar in situ los procesos, la contabilidad, los registros. Es un mecanismo para asegurar que las reglas se cumplen y prevenir el fraude o el uso indebido de las preferencias arancelarias.
Mientras dura la investigación, que tiene plazos definidos, la aduana puede exigir una garantía para liberar la mercancía. Si al final del proceso no se logra demostrar que el producto es originario, bueno, se niega el tratamiento arancelario preferencial, hay que pagar los impuestos completos y podrían aplicarse sanciones según la legislación de cada país. Se nota que es un sistema con muchos detalles, con mecanismos para asegurar que sea creíble, ¿no? Correcto. La credibilidad y la correcta aplicación del sistema de origen son claves para que el acuerdo comercial funcione y sea justo para todos. Lo fascinante aquí es, justamente, ver cómo se estructura todo para balancear dos cosas: facilitar el comercio para las empresas que cumplen las reglas y, al mismo tiempo, tener herramientas robustas para controlar y evitar abusos. Mencionaste apéndices con reglas específicas para ciertos productos, como el sector automotor, o para exportaciones por ductos. Entonces, para una empresa, digamos una pyme paraguaya que quiere exportar a Chile o a Brasil, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa primero que necesita conocer muy bien estas reglas actualizadas, estudiarlas, porque de eso depende si puede acceder a un mercado con aranceles más bajos, lo cual puede ser una ventaja competitiva enorme. Por un lado, tener reglas claras, detalladas y modernas es positivo. Da seguridad jurídica, permite planificar mejor. Por otro lado, la complejidad no es menor, especialmente si tu producto cae en uno de los que tienen requisitos específicos de origen, que pueden ser bastante técnicos. Esto puede ser un desafío, sobre todo para empresas más pequeñas que quizás no tienen un departamento de comercio exterior tan grande. El objetivo general del protocolo es modernizar y facilitar el comercio legítimo, eso seguro. Pero exige que las empresas hagan su tarea: entender las reglas, aplicarlas correctamente, documentar todo y estar preparadas para demostrar el origen si se lo piden. Excelente resumen. Bueno, hoy hemos recorrido 3 normativas importantes publicadas en la Gaceta Oficial de Paraguay. Vimos cómo la nueva ley número 7533 busca elevar los estándares y definir claramente el rol y los derechos de los farmacéuticos, pensando en la protección de la salud pública. Analizamos después la ley número 7534, que representa un paso adelante significativo en la protección a la maternidad, ampliando permisos especialmente en casos vulnerables y reflejando un mayor apoyo social a las familias. Y finalmente, exploramos el decreto número 4638, que, si bien es técnico, es crucial porque actualiza las reglas de origen que definen el acceso preferencial al comercio entre Mercosur y Chile, algo fundamental para las empresas de la región. Exacto. Son 3 ejemplos claros de cómo estas normativas, que a veces parecen lejanas o abstractas, tienen implicaciones muy directas y concretas. Impactan en la calidad de los servicios de salud que recibimos, en los derechos laborales, en el bienestar de las familias y también en las oportunidades y los desafíos del comercio internacional que mueve la economía. Lo legal y lo cotidiano están ahí, mucho más conectados de lo que a veces pensamos. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, me queda una reflexión pensando en esto último del régimen de origen. Vimos toda la complejidad que implica verificar de dónde viene un producto, reglas específicas por producto, documentación, procesos de verificación, posibles visitas a fábricas. Mirando hacia el futuro, con tecnologías emergentes como por ejemplo blockchain, que prometen trazabilidad en las cadenas de suministro. ¿Cómo creen que esto podría impactar la aplicación de estas reglas comerciales? ¿Podrían estas tecnologías simplificar radicalmente la prueba de origen, haciendo todo más transparente, casi automático? ¿O quizá podrían, paradójicamente, añadir una nueva capa de complejidad técnica, de estándares, de acceso a esa tecnología? Interesante pensarlo, ¿no? Un tema para seguir masticando mientras la tecnología avanza y sigue transformando cómo hacemos negocios a nivel global.